esas facultades en cuanto a los jueces, magistrados y magistrados de las salas electorales. Luego, en el artículo, bueno, las licencias que va a acordar el Senado son aquellas que son superiores a un mes, y las que son inferiores a un mes, por eso les decía desde el principio, hay que tener cuidado, vamos a ir a ese tribunal, va a haber un tribunal de disciplina y un órgano administrativo, ¿sí? Eso es la forma en que se va a sustituir el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura actualmente es el encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, pero el Consejo de la Judicatura está formado también por magistrados, por personas designadas por el Senado y por personas designadas por el Ejecutivo, de manera que era un órgano independiente, autónomo, plural, que era el que organizaba al Poder Judicial de la Federación. Este órgano desaparece y ahora se propone que en vez de un solo órgano existan dos: el Tribunal de Disciplina para el tema de disciplina y un órgano administrativo judicial o de administración judicial, que si lo que se dice es que esta reforma va a simplificar, pues aquí no va a simplificar nada, porque en vez de un órgano va a haber dos, ¿sí? Luego, aquí otra de las facultades que le dan al Senado es tomar la protesta. Fíjense, yo cuando fui juez, cuando quedé de juez, cuando quedé de magistrado, yo rendí protesta ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura, en una sesión solemne de ambos órganos. Ahora ya no vamos a rendir protesta a los jueces y magistrados ante los órganos del Poder Judicial, ahora vamos a protestar frente al Senado. Esa es otra de las facultades que le dan al Senado, de manera que ya el Poder Judicial prácticamente va a depender del Poder Legislativo, y entonces esa independencia y autonomía se está perdiendo. Luego, el artículo 94, que es otro de los que se propone la reforma, trae 6 aspectos nuevos que muy rápidamente se los digo. Desaparece el Consejo de la Judicatura, se crea el órgano de administración judicial y el Tribunal de Disciplina, que van a sustituir, obviamente, uno para lo administrativo y otro para el tema de disciplina. Toño les va a explicar cómo va a funcionar este órgano de disciplina y cómo nadie vamos a poder hacer nada contra ese órgano de disciplina. Y lo más importante, este órgano de disciplina no solamente va a regular a los jueces y magistrados como se hacía originalmente por el Consejo, sino que este órgano de disciplina incluso va a tener en su control al Tribunal Electoral, de manera que todo lo que resuelva el electoral en recursos de designación de ministros, porque ahora al Tribunal Electoral le están dando la facultad de revisar todos los temas de elecciones de jueces, de magistrados, de ministros, de magistrados de las salas, y lo que resuelve este Tribunal Electoral, que se supone que es un órgano autónomo, independiente, pues esos magistrados del Tribunal Electoral van a depender también de este Tribunal de Disciplina, de manera que este órgano es el órgano que va a tener cooptado prácticamente a todo el Poder Judicial, sin posibilidad de que nadie pueda recurrir nada, sin posibilidad de que nadie se pueda inconformar, y con una alta posibilidad de que te cesen, te sancionen y te inhabiliten hasta por 20 años sin que tú puedas hacer nada. Te metan a la cárcel, pero bueno, como quiera, pues es bueno, de la cárcel a lo mejor salgo, no sé, en unos años, pero te inhabilitan para trabajar 20 años. ¿Sí? Entonces, ojo con este Tribunal de Disciplina, que Toño nos va a decir cómo va a funcionar. Este artículo 94, entonces, nos dice que ya la administración, en vez del Consejo de la Judicatura, va a ser del órgano judicial, administrativo y del tribunal. En la Suprema Corte de Justicia ya no van a ser 11 ministros, ahora van a ser 9. Y qué curioso el número, ¿verdad? Bueno, ahí les va por qué el número. Porque ¿cuál era la mayoría en la Corte actualmente?
Eran 8, ¿verdad? Ok. Y ahora que van a ser 9, ¿cuál va a ser la mayoría? 6. ¿Cuántos ministros tiene Morena? Porque en este año sale Luis María Aguilar y entonces prácticamente ya tienen la Suprema Corte con esa mayoría de 6 ministros. Por eso reducen el número de 11 a 9. Ya no duran 15 años los ministros, ya duran 12. Ya no se renueva la presidencia como la conocíamos, de que los ministros elegían quién era el presidente, de que se postulaban, de que no, ahora la presidencia de la Corte se va a ir cambiando cada 2 años y no van a elegir ellos a su presidente de acuerdo al liderazgo, al tiempo, a la capacidad, no, va a ir siendo presidente el que ganó más votos y a los 2 años va a seguir el siguiente en votos y a los 2 el siguiente en votos y así se van a ir rolando la presidencia de la Corte. En los requisitos, bueno, ya no duran 15 años, el presidente pues es por voto popular. Otra cosa, los ministros actualmente en la Constitución tenían derecho que al pasar los 15 años tenían derecho a un haber de retiro. ¿Por qué? Pues porque dedicaron toda su vida a estar ahí en la Suprema Corte. Ahora no, desaparece el haber de retiro, ya no va a haber. Anteriormente los ministros no se podían reelegir salvo que hubieran entrado a cubrir un lugar interino. Eso desaparece y ahorita no hay posibilidad de reelección. Luego, el tema de la carrera judicial, que es lo que tanto nos interesa. Dejan el párrafo de la carrera judicial, sin embargo, esto es aberrante, injusto, y es una arbitrariedad. Hay gente en los tribunales, en los juzgados, que tienen 10, 15, 20 o más años de su vida dedicados a ir pisando cada peldaño de la carrera judicial. Hay quien empezó de chofer, de intendente, oficial judicial, hay quien fue meritorio por años, esperando un nombramiento, y luego logró ser oficial, y luego logró ser actuario, y luego secretario, y tiene muchos años de secretario formándose para un día poder participar a ser juez de distrito. Pues esto prácticamente desaparece. ¿Por qué? Porque aquí dice que la carrera judicial se establecerán las bases para el personal de los órganos, ¿sí? Pero solamente para el personal, ya no para los titulares. De manera que prácticamente la carrera judicial se termina o se va a agotar hasta ser secretario. Y esto es lo más grave, porque todos los secretarios, yo todo el tiempo que fui secretaria de juzgado, de colegiado, tiene uno una aspiración legítima y válida a ser juez de distrito. Con esto se nos está yendo, porque ahora resulta que puede ser juez de distrito o magistrado cualquier persona que vaya saliendo de la carrera. Cuando hay un secretario que tiene 10 o 15 años y que tiene toda la experiencia y la práctica, y va a entrar de juez alguien que va saliendo de la carrera. Esto es lo que contempla el artículo 94. Luego viene el artículo 95, que nos dice los requisitos para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y esto es muy lamentable. Hasta el día de hoy conocíamos a los ministros, salvo los últimos que se nombraron, hasta antes de estos nombramientos últimos, los ministros eran gente honorable, eran gente preparada, eran gente que te da